voy a trabajar con los intervalos. Vamos a empezar con algo fácil. El área de un círculo cuyo radio es más de 3 centímetros y a lo sumo 7. Primero tengo que escribir la inecuación. Nosotros vamos a trabajar muy pronto, ahora ya la próxima clase ya empezamos con ecuaciones e inecuaciones, porque lo de ecuaciones es muy rápido y nos metemos a las inecuaciones. Pero, ¿cómo se decodifica eso? ¿O cómo se codifica? ¿Cómo se codifica, digamos? Porque está en el lenguaje hablado y hay que codificarlo en el lenguaje de la matemática. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pondría eso? Que el radio es más de 3 significa que el radio es mayor a 3. ¿Se maneja con los símbolos de la desigualdad, ustedes, o no? El que queda del lado del ángulo abierto es mayor y el que queda del lado de la punta es menor. O sea, el radio es más que 3 centímetros, ¿cierto? Y a lo sumo 7. ¿Cómo se pone eso? ¿Saben o no? A lo sumo significa que como máximo es 7. Entonces hay que poner la desigualdad así. Se escribe generalmente así. Digamos, el valor inferior a la izquierda y luego los valores que le siguen hacia la derecha. El radio es más que 3 centímetros, pero menos que 7 o igual a 7. El a lo sumo siempre implica de que puede ser como máximo 7 y puede tomar el extremo 7. Sería lo mismo que decir, no sería lo mismo que decir más de 3 y menos de 7. ¿Ven la diferencia o no? Si dice más de 3 y a lo sumo 7, es el intervalo 3 centímetros, punto y coma, 7 centímetros, y ya no estamos metiendo en intervalos, ya hemos hablado de intervalos, no es la primera vez que hablo de intervalos. ¿Cómo se trabaja acá con los paréntesis y los corchetes? Si lo incluye, si no lo Bueno, ¿y qué le incluye en pongo? ¿Qué le pongo acá? ¿Acá qué le pongo? paréntesis. Paréntesis porque el radio no incluye al 3. Tiene que ser más de 3. No le puedo dar 3. Dice más de 3. ¿Y qué pasa con el 7? Va un corchete. Claro, porque lo puede tomar. Eso lo entienden todos. A lo sumo, 7 significa como máximo 7, pero el 7 lo puede tomar. No es lo mismo que decir más de 3 y menos de 7. Pues si dice más de 3 y menos de 7, sería así. Más de 3 y menos de 7, y el intervalo sería así, abierto, por los dos extremos. Más de 3 y menos de 7, pero no es. Pero hay que saber el lenguaje coloquial, porque te lo van a relatar de una manera y vos tenés que acertar en eso si no perdiste. O sea, si hay un corchete donde tiene que haber un paréntesis o un igual donde no tiene que haberlo, bueno, se va el ejercicio, ¿o no? ¿Entienden? Entonces ahí tengo un intervalo. Y bueno, entonces en ese caso, el área del círculo, ya sabemos que es igual a qué, pi por radio al cuadrado, ¿sí o no? Si el área del círculo es pi por radio al cuadrado, entonces, bueno, uno podría sacar los dos extremos numéricamente, ¿sí o no? Hagamos los dos extremos, o pongámoslo en forma exacta, ¿o no? Sería pi por 3 al cuadrado es 9, ¿o no? 9 pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Ya me están dibujando cosas ahí. 9 pi, bueno, atiendan Estoy esto de acá. practicando. Bueno, dale, dale. Eh, acá, y sería el área, el área sería mayor a 9 pi centímetros cuadrados y 7 por 7, 49 pi. Pi por radio cuadrado lo hago mentalmente, ¿cierto? El radio lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi. Entonces, ahí tendrías el intervalo para las áreas. Esto hay que saberlo. Lo toman bastante en la facultad. Hay que saber trabajar un intervalo. Hay que saber codificar en términos matemáticos como intervalo, paréntesis, corchete, semiabierto o cerrado si fueran cerrados los dos extremos. Hay que saber trabajarlo y dar la respuesta respectiva. Se ubican. En este caso te dice el área de un círculo cuyo radio es más de 3 y a lo sumo 7. La respuesta es desde 9 pi centímetros cuadrados sin tomar punto y coma hasta 49 pi, o si querés lo multiplicás por el pi y lo ponés con coma, no importa, ¿o no? Pero recuerden que pi es un número irracional y siempre te mete un montón de decimales, entonces lo tenés que poner así. Ese es el resultado. Ahí está. En ese depósito cilíndrico que tiene un radio de 3 metros, ¿cierto? Y bueno, la profundidad del agua, ¿cierto? Se puede medir con una regla, es un depósito abierto en la parte superior, como si fuera un tanque australiano, creo que se llaman esto, ¿o no? Abierto en la parte superior, y se le puede poner la profundidad del agua, es menos de 4, ¿cierto? Y como mínimo, o sea, lo que varía acá, ¿qué es? La altura del cilindro, del líquido. ¿Se ubican? Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, acá. Supongamos que el agua pueda ir desde acá
1,5 metros y supongamos que esto sea 4 metros, ¿no? Son las dos variaciones de... Entonces, el volumen de agua, ¿entre cuánto y cuánto varía? Te piden. Entonces, primero hay que armar el intervalo de alturas, ¿cierto? El intervalo de alturas. Acá hay una altura pequeña y acá hay una altura grande. Esos son los dos datos que me han dado. El nivel inferior que puede ocupar el agua, el nivel superior que puede ocupar el agua. Ahí están las dos alturas. Bien, entonces hagamos ahora un intervalo para las alturas, ¿cierto? Acá tenemos una altura mínima de 1,5 metros y una altura máxima de 4 metros. Bien, ¿cómo se escribiría el intervalo de las alturas con el menor igual, mayor, menor igual? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Altura. Completemos, a ver. Díganme ustedes, yo voy dibujando, ¿no? 1,5 es menor o igual. 1,5 menor o igual. A ver. 1,5 metros menor o igual a h. ¿Por qué el menor o igual? Porque dice, tiene como mínimo 1,5 metros. Ese mínimo lo toma. Como mínimo lo incluye. ¿Qué más? Y dice que es menos que 4. Y entonces quedaría menor a 4. Siempre se ponen así, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha, y los símbolos de la desigualdad con la punta apuntando siempre hacia la izquierda. ¿Se ubican? ¿Cómo es el asunto? Bueno, 4 metros. Bueno, y luego saquemos los volúmenes, ¿o no? Aquí es igual el volumen del cilindro. Hagamos, por ejemplo, el primero, el volumen inferior. Bueno, el volumen inferior es este de acá, ¿cierto? Saquemos ese volumen primero. Aquí es igual. A pi por el radio al cuadrado por la altura que sería 1,5. Claro, claro. O sea, sacamos el volumen, el pi por radio al cuadrado por altura, ¿cierto? Pi por radio al cuadrado por altura es el volumen de un cilindro, ¿cierto? Bueno, lo sacamos ahora, lo saco con la calculadora rápido, ¿eh? Pi por radio al cuadrado, ¿el radio cuánto era? 3 metros, por 1,5, bueno, da 42, yo lo operé el pi, da 42,4 metros cúbicos, ¿cierto? Pi por 3 al cuadrado, que es por 9, por 1,5, pi por radio al cuadrado por la altura, metros cúbicos. Bueno, y ahí tenés, otra vez extremo lo toma, este sería el volumen, ¿o no? Bueno, no tiene ninguna dificultad este tema, ¿o no? Y después hacer lo mismo con el pi por radio al cuadrado, ahora pi por 9, o sea, pi por 3 al cuadrado, por 4, ¿o no? Y da 113. 113,0,1, redondeando, metro cúbico. Bueno, entonces si lo tenés que dar como intervalo, lo das entre 42,4 metros cúbicos, punto y coma, 113,1 metro cúbico. ¿Cierto? ¿Cómo el tema de los paréntesis y los corchetes? Haría corchete ¿A dónde? 42,4. Corchete porque lo toma. Adelante un corchete y después paréntesis. Ajá, muy bien, gracias. Bueno, entonces,